Muy buenas tardes. De parte de Mercado de Valores, su gestor patrimonial de confianza, les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es José Miguel Canales, asesor patrimonial de Mercado de Valores, y tengo el placer de acompañarles en este espacio de nuestras jornadas patrimoniales Visión 360. Este contenido lo hemos preparado exclusivamente para todos ustedes el día de hoy y abordaremos dos temas importantes en el contexto actual. El primero de ellos, el posicionamiento de portafolios de inversión en diferentes plazos. Y el segundo tema, las tendencias ESG en la gestión de inversiones. Para esto, hoy nos acompaña el señor Diego Mora, Country Manager para Colombia, Perú y Centroamérica de la casa administradora de fondos de inversión BlackRock. El señor Mora se unió a BlackRock en el 2006, asumiendo retos importantes en el desarrollo del plan de negocios para Brasil, creación y desarrollo de productos y la apertura de la oficina en Colombia. Adicionalmente, se desempeñó como jefe de ventas institucionales. Previo a su ingreso a BlackRock, el señor Mora fue analista de investigación económica y especialista de asignación de activos para Scandia y Citibank. Don Diego es licenciado en Economía por la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y cuenta con un MBA del Haas School of Business de la Universidad de California en Berkeley. Esperamos que este espacio sea de mucho provecho para todos ustedes. Bienvenido, don Diego. Es un gusto tenerlo con nosotros, compartiendo su conocimiento en este espacio exclusivo para nuestros clientes. José, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Mercado de Valores por la invitación. Un gusto estar con ustedes y, por supuesto, con los clientes. Claro, Diego, muchísimas gracias. Diego, si te parece, podemos iniciar con una pequeña explicación o nos cuentas un poco sobre quién es BlackRock y su trayectoria. Por supuesto, y vamos a hacerlo muy rápido para no aburrirlos mucho, pero sí me parece importante darle un poquito de contexto a quienes nos escuchan de quién es quien les está hablando. BlackRock es hoy en día el principal gestor global de activos, y cuando hablamos de gestor de activos nos gusta caracterizarlo en 4 grandes categorías para describir qué es eso que hace un gestor de activos, qué es eso que hace BlackRock. En primer lugar, lo que hacemos es ayudar a nuestros inversionistas, a nuestros clientes, a invertir sus ahorros con el fin de ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros. Y esto puede ser invirtiendo en bonos de muy corto plazo, en acciones, en activos y líquidos. Depende de los objetivos de cada inversionista, pero al final lo que hacemos es eso, es tomamos los ahorros de inversionistas, persona natural o persona institucional, y los invertimos con el fin de que de ayudar a que estos inversionistas alcancen sus objetivos de inversión. En segundo lugar, lo que hacemos es alcanzar el mundo de inversiones para todo tipo de inversionistas, acercar ese mundo de inversiones para todo tipo de inversionistas. No sé si a ti te pasa, José, pero en mi caso tengo varios amigos que son alejados del mundo financiero, y sienten que el mundo de las inversiones es solamente para economistas y financistas, ¿verdad? Y en realidad no, en realidad el mundo de las inversiones tiene que ser cercano para todos y esa es una misión importante que tenemos. En tercer lugar, esos recursos que nuestros inversionistas nos confían, finalmente los invertimos en proyectos y en empresas, y esto a su vez es generador de crecimiento económico y de empleo. Y por último, y es un tema que nos reúne hoy y del que hablaremos más en detalle, hemos abrazado al tema de sostenibilidad y lo hemos convertido e implementado a lo largo de toda nuestra plataforma de inversiones, bajo una convicción de que es lo correcto desde el punto de vista de generación de valor de largo plazo. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por este resumen tan claro, ¿verdad? Definitivamente BlackRock es una compañía financiera de escala mundial. Bueno, Diego, si te parece, comencemos entonces con el primero de los temas que nos trae el día de hoy. Como le mencionábamos a los clientes, es el posicionamiento de portafolios de inversión en diferentes plazos. Y sobre este tema, básicamente, tenemos 2 preguntas muy puntuales. La primera de ellas es, ¿cuál es la visión que tiene BlackRock para posicionar
los portafolios en diferentes plazos? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las razones sobre las cuales se sobre o subpondera la posición en acciones en este momento, según la visión de BlackRock? Sí, claro que sí, José, y voy a tratar de hacerlo de una manera muy sucinta, pero yo creo que el resumen, sobre todo del mercado en las últimas semanas y en los últimos meses, ha girado en torno a un mercado y a una economía que está saliendo, ¿verdad?, de una crisis generada alrededor de la pandemia y todas las consecuencias que esto trajo sobre las cadenas de producción. Situación que ha sido exacerbada por la crisis energética en Europa, y entre toda esta confluencia de factores se ha creado un escenario inflacionario muy fuerte en todas las economías del mundo, desde países desarrollados a países emergentes como los nuestros. Y esto es un escenario al cual los bancos centrales se habían de cierta manera desacostumbrado. No estábamos trabajando en un escenario de altas inflaciones por mucho tiempo. De hecho, veníamos con un mundo influenciado por una globalización, una mayor eficiencia de los procesos, una eficiencia en las cadenas de producción, que lo que hacían era que hubiera una cadena de contracción de la inflación muy importante, y nos estamos enfrentando precisamente a lo opuesto. Y en las más recientes apariciones de los banqueros centrales principales del mundo, lo que hemos escuchado es un discurso muy claro en el que el foco de los banqueros centrales, y acá estoy refiriéndome en particular al Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, pero también al Banco Central Europeo, y esto sigue siendo cierto en la mayoría de los bancos centrales, inclusive en nuestra región, están muy enfocados en controlar esa inflación. Que la inflación baje a niveles muy cercanos a sus inflaciones objetivo en cada uno de los países. Chair Powell lo dejó muy claro diciendo que el 2%, ese objetivo de 2% es incondicional, y que la estabilidad de precios es una precondición para una estabilidad macroeconómica. El Banco Central Europeo ha estado en un tono bastante similar y está enfrentándose a una potencial recesión también orientada por la crisis energética. Y en esto los bancos centrales se enfrentan a un dilema muy fuerte, y es: o controlo inflación elevando sustancialmente tasas de interés, ¿verdad? Con el fin de nuevo, como lo decía Jerome Powell, el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el fin de tener unos precios estables, lo cual es una precondición para tener una estabilidad macroeconómica. Correcto. O estoy dispuesto a vivir con algo de inflación con el fin de no sacrificar demasiado el andar económico, con el fin de no crear una recesión económica. El discurso y las acciones hasta el momento, lo que han dejado bastante claro es que la prioridad absoluta de los banqueros centrales ha sido y continuará siendo en el corto plazo la estabilidad de precios, y que están dispuestos a ver una contracción económica en los meses y en los trimestres por venir. El problema es que al final elevar sustancialmente las tasas de interés no va a resolver el problema de fondo que hay en nuestras economías, y es que en un mundo post pandemia estamos en una capacidad de producción limitada. Esta ha sido una inflación que desde muchos puntos de vista ha sido causada, se ha conocido, y perdón el anglicismo, como un supply driven inflation, una inflación orientada o generada desde el punto de vista de la oferta. Y en este sentido, al final la Fed va a tener que subir esas tasas hasta un punto en el cual el impacto en la economía sea absolutamente material. Nosotros estimamos que una recesión en los Estados Unidos puede implicar una pérdida significativa en empleos,
y sentimos que los precios de las acciones aún no reflejan adecuadamente esta volatilidad y estas expectativas de recesión en los mercados principalmente desarrollados. Por lo tanto, y respondiendo a tu pregunta, en el corto plazo hemos pasado a una subponderación en las acciones. Perfecto. Ya viendo en el largo plazo, y en el largo plazo, cuando tú construyes portafolios, por lo general tienes unos indicadores de referencia y dependiendo si eres un inversionista que está buscando apreciación de capital, tendrás en tu portafolio de referencia de largo plazo más acciones que si eres un inversionista para quien la prioridad es preservación del capital. Pero partiendo de ese escenario base, en el largo plazo seguimos siendo constructivos con respecto al mercado accionario. Seguimos creyendo que vale la pena tener una sobreponderación moderada en el mercado accionario, principalmente por algo que se conoce como el valor relativo. Entonces, al final, cuando construyes portafolios, tienes que pensar, si le hago una sobreponderación a algo, tengo que hacerle una subponderación a algo. Es un juego de suma cero. Y por valor relativo, sentimos que tanto en mercados privados como en los mercados de tasas de interés de fixed income, de renta fija, en el largo plazo sentimos que desde el punto de vista de valor relativo, el mercado accionario continúa ofreciendo un valor adicional frente a las otras alternativas de inversiones en el mercado. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Creo que es muy clara tu explicación y la posición en este momento con respecto a este tema. Bueno, pasemos al siguiente tema que nos teníamos para hoy y es el relacionado a las tendencias ESG o ESG por sus siglas en inglés en la gestión de las inversiones. En esta línea, pues nos gustaría comprender básicamente dos consultas, pero se convierte en tres al pedirte una explicación previa de lo que es propiamente las inversiones ESG. Y básicamente las consultas, para dejártelas planteadas de una vez, son ¿por qué son importantes? ¿Y cuál es el mecanismo o la forma en que BlackRock las implementa hoy día en sus carteras de inversión o en estos productos que ofrecen a sus clientes? Claro que sí, José. Y de nuevo, comenzando por el comienzo, yo te diría, ¿qué es lo que es este tema de inversiones ASG? Se trata de incorporar variables no financieras, variables relacionadas con lo medioambiental, lo social y temas del gobierno corporativo en el análisis de inversiones y en la construcción de portafolios. Y al final partimos de una convicción de que riesgo de sostenibilidad y en particular riesgo climático son riesgos de inversión. Y por lo tanto, integrar variables de sostenibilidad en la construcción de los portafolios le va a ayudar a los inversionistas a construir portafolios más resilientes, es decir, que soporten mejor escenarios de volatilidad y al final lograr mejores retornos ajustados por riesgo en el largo plazo. Y esto lo hacemos a lo largo de los portafolios y a lo largo de toda la plataforma que tiene BlackRock de fondos de inversión. En particular, y acá tenemos algunas frases que creo que son ilustrativas de lo que estamos hablando, creemos que el riesgo de sostenibilidad afecta los retornos de las inversiones. Y hago un punto importante, no estamos incluyendo temas de sostenibilidad en nuestros procesos de inversión desde el punto de vista de los valores, sino desde el punto de vista de la generación de valor. Al final, nosotros como gestor nos debemos al deber fiduciario de cuidar los activos de nuestros inversionistas. Luego, debemos incorporar todas las variables que sintamos nos ayudan a construir mejores portafolios. Por lo tanto, si reconocemos que riesgo de sostenibilidad y riesgo climático son riesgos de inversiones, son riesgos financieros, estaríamos faltando a nuestro deber fiduciario si no lo incorporáramos en nuestro proceso de gestión de inversión. Y eso es bien importante resaltar. Ahora,
estamos viendo y utilizando los términos que nuestro CEO y Chairman Larry Fink ha utilizado en los últimos años, un cambio tectónico en las preferencias de los inversionistas que están llevando a que haya un aumento sustancial en los flujos hacia inversiones sostenibles. El segundo punto es que los precios actuales de los activos no están reflejando adecuadamente todos los factores relacionados con sostenibilidad. Y por último, el uso de tecnología y de técnicas de inversión y de investigación que ayude a identificar esas variables de sostenibilidad materiales para el tema de inversiones, va a permitir generar retornos ajustados por riesgo interesantes en el largo plazo. Perfecto. Y por lo tanto, perdón, adelante. No, perdón. Adelante. Vale, y por lo tanto, nos enfocamos, si tú quisieras, para resumirlo en dos cosas, en estas dos, y es con respecto a la transición de clima. Yo te diría, de nuevo, el riesgo climático es un riesgo financiero. En segundo lugar, la transición hacia una economía de cero emisiones netas de carbono no es una cosa que pensemos que vaya a eventualmente tal vez suceder, es algo que ya está sucediendo. Y la pregunta es, ¿cómo va a suceder? Y ahí hay hay una gran volatilidad y unas grandes incertidumbres sobre la velocidad, pero vamos a ver algunas cifras que nos llevan a estar convencidos de que esto ya está andando. Y en ese sentido, ¿cómo va a impactar esto el portafolio de nuestros inversionistas? Y en segundo lugar, lo que se conoce como stakeholder capitalism, y es un término difícil de traducir al español, pero tal vez una traducción un poco más larga sería como capitalismo considerando los diferentes grupos de interés. Y en ese sentido, hay una convicción de que las compañías que estén tratando adecuadamente a sus diferentes grupos de interés, claro, sus accionistas, pero también sus empleados, sus clientes, las comunidades en las cuales operan, van a poder generar mayor valor para todos en el largo plazo. Sobre este tema de la transición hacia una economía de cero emisiones netas de carbono, pues la verdad es que hay una serie de estadísticas muy interesantes que vale la pena suceder. Y es primero, el impacto en el clima es algo que ya estamos viendo. Los 7 años más de mayores temperaturas han ocurrido todos desde 2015. O sea, es innegable que ha habido unos cambios en nuestro medio ambiente que están ocasionando unas mayores temperaturas. 3.5 billones de personas viven en áreas que son altamente vulnerables a cambio climático. Y esto es algo innegable que está sucediendo ya, y por lo tanto, y por esto es que decimos nosotros que no es algo que eventualmente va a suceder, sino que sabemos que ya está pasando. En el gráfico de la derecha vemos cuáles son el porcentaje del revenue sobre GDP de compañías y de países, por ejemplo, que han hecho compromisos de adhesión a un mundo de cero emisiones netas de carbono para el año 2050 o 2060 en los menos agresivos. Y vemos cómo hasta el año 2019 las compañías y los países que habían hecho compromisos explícitos para transicionar hacia una economía de cero emisiones netas de carbono eran muy pocos. Al cierre del año 2021, más del 75%, cerca del 85-90% de los países ya habían hecho un compromiso de transición hacia una economía de cero emisiones netas de carbono, y cerca del 50% de las compañías lo han hecho. Entonces, este es un camino que ya se está comenzando a andar y que va a tener unos impactos importantes. Abajo vemos ese cambio tectónico en las inversiones y vemos como para el 2018 había 1.9 trillones de dólares en activos bajo inversión en inversiones sostenibles, y para el cierre del año 2021 ya estábamos hablando
de más de 4 trillones de dólares. Es decir, hay compromiso por parte de los países, hay compromiso por parte de las empresas para navegar hacia esta economía de cero emisiones netas de carbono, y los inversionistas están poniendo recursos en este tipo de estrategias. Tu segunda pregunta pasaba por cómo implementa BlackRock estos factores en los procesos de inversión. Este es un gráfico un poco lleno y me disculpo por ello, pero vamos a tratar de navegarlo de una manera más fácil. Lo primero es, desde el año 2020, BlackRock integró en el 100% de los portafolios que gestiona variables de sostenibilidad en sus procesos. Entonces, piensa que hay algunos productos de inversión que son explícitamente productos sostenibles, que incorporan y que buscan un impacto de sostenibilidad o que tienen un sesgo de sostenibilidad. Y hay otros que simplemente no lo son, pero en el 100%, inclusive en los que no lo son, se incorporan también variables de sostenibilidad. ¿Por qué? Volvemos al comienzo de la presentación, porque estamos convencidos de que riesgo de sostenibilidad es un riesgo material, financiero y de inversiones, por lo tanto debemos incorporarlo. Entonces ya se incorpora. ¿Cómo? Viene el segundo punto, que es este tema de data y tecnología. Tenemos una plataforma de gestión de portafolios y de riesgos que se llama Aladdin, que es una plataforma propietaria desarrollada por nosotros mismos, que también inclusive algunos otros inversionistas a nivel mundial utilizan, pero básicamente estamos invirtiendo muchos recursos para que Aladdin tenga mayores capacidades de digerir la data que se recibe tanto propietaria como de terceros con respecto a las variables de sostenibilidad en las inversiones en las cuales estamos participando. Otra cosa importante que hacemos, ahí lo resaltamos como company engagement, y es los encuentros que tenemos con las compañías en las cuales invertimos. Tenemos un equipo que se llama Investment Stewardship y lo que hace es hacer encuentros con las compañías buscando entender cómo incorporan las variables ASG en la gestión de sus propias compañías, votando en las asambleas en nombre de nuestros inversionistas. De nuevo, porque sentimos que una compañía que adecuadamente gestiona temas de gobierno corporativo, temas sociales y temas medioambientales, va a generar valor en el largo plazo. Tenemos un foco importante en transparencia. Todo este tema de ESG Research es fundamental para poder tener unas variables con las cuales los gestores de portafolio puedan tomar decisiones de inversión. Y al final creamos también soluciones de inversión con un sesgo claro y explícito de sostenibilidad para nuestros inversionistas. Déjame parar ahí y ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. No, en realidad, pues nos encanta la forma en cómo de manera muy ordenada explicas el tema y la importancia que definitivamente tienen hoy en día para los clientes por el riesgo que significa y por la visión que se está utilizando en las carteras. Como vos decís, ya desde hoy, no es un tema de futuro, sino es un tema de actualidad. Y más bien, muchísimas gracias, Diego, por tu explicación. Y más bien fue un privilegio para nosotros escuchar tus apreciaciones y el punto de BlackRock en temas tan importantes como los que hemos visto el día de hoy. Muchísimas gracias, más bien, Diego. No, José, muchas gracias a ustedes por la invitación y seguimos muy en contacto. Un saludo a todo el equipo de Mercado de Valores y a todos tus clientes. Excelente. Y recuerden que el modelo de negocio de Mercado de Valores tiene como prioridad brindarle un servicio de asesoría personalizado, enfocado en el análisis constante, el seguimiento y el cumplimiento de sus objetivos de inversión. Aprovecho para agradecerles por su participación y esperamos que este espacio les haya sido de gran valor. No sin antes invitarlos a ver las otras cápsulas de nuestras jornadas patrimoniales Visión 360 que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y también recuerden que pueden contactar a su asesor patrimonial para ampliar esta información. Muchas gracias.